Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. ¿Quién tenemos por aquí ya conectado? No aparecen los comentarios, no aparecen, perdón, las personas conectadas. Ahí está entonces mi hermana Gabriela Ramírez. El Señor la bendiga más, mi hermana Gabriela. Saludos para usted, para su casa en esta mañana. Un abrazo a la distancia. Mi hermana amada María Teresa, el Señor Jesús la continúe bendiciendo. Un gusto saludarla en esta mañana preciosa. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanece? A ver, entonces se siguen sumando y bueno, aquí ya estamos entonces desde la comodidad y el confort y la seguridad con todas las cosas que eso conlleva de la casa. Ya estamos, gracias al Padre, de regreso, fuimos y volvimos en paz. El Señor es bueno, para siempre su misericordia. Y bien, entonces de nuevo, con la ayuda del Padre para que comenzar y tener este tiempo, este compartir. Ahí está doña Mariela, Mariela Ortiz desde Bucaramanga, la ciudad bonita, mi hermana Mariela. El Señor Jesús me la continúe bendiciendo. Saludos, muchos saludos para usted y para don Alfonso también. Allá a la distancia, un abrazo. Se siguen ahí sumando y bueno, entonces aquí estamos un día más agradecidos con el Padre porque un día más sabemos que tiene, que significa un día menos. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio, así que nada. Bueno, el Señor que nos permite compartir juntos esta vida de fe, la alegría de poder entonces alrededor de esta esperanza de la vida eterna, esa promesa que el Padre nos dio a través de su Hijo Jesucristo, estar un día junto a Él, Dios que nos creó por la eternidad, en el reino de los cielos, conforme a su promesa, donde dice la Biblia, está escrito, no habrá más llanto ni habrá más dolor, y el Señor mismo enjugará cada lágrima. Eso es lo más grandioso y lo más maravilloso, mis amados hermanos. Ahí está la tía Roxana, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús la continúa bendiciendo. Mi tía Rosana, el Señor la guarde en su precioso nombre. Saludos. Ahí está Mayra Vega, hola, ¿qué tal, Mayra? El Señor te bendiga más. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí está Jairo Guzmán también. Aquí estoy como un poquito bajo el volumen. ¿Se escucha bien? No sé si... Ahí está. Oiga, Gabriel Won desde Panamá. Eso, Gabriel, like. El Señor te bendiga más y te guarde en su precioso nombre. Ahí tenemos también a Jania Elizondo. Eso, Jania, el Señor te bendiga y te guarde. Saludos. Buenos días, buenos días. Esperando que estés bien. Bueno, ahí ya se van sumando y bueno, conforme se van sumando, entonces ahí vamos saludando. Fred Villalta, el Señor te bendiga más. Lo que sí es importante entonces es ahora vamos a comenzar bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir en oración al Padre que sea Él por medio de su Santo Espíritu trayéndonos la revelación de su palabra, hablando a nuestras vidas en esta mañana, permitiéndonos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer su dulce voz. Vamos entonces. Ahí está doña Carmen. Hola, ¿qué tal, doña Carmen? Desde Bogotá. Un saludo para usted, para don Alberto, para todos por allí. Un abrazo a la distancia. Señor los guarde en su precioso nombre. Vamos a entonces a orar. Dios Padre nuestro, es en el nombre de tu Santo Hijo, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, que yo vengo, Señor, delante de ti, puesto de acuerdo con mis hermanos, Señor, agradecidos, Padre, por esta salvación, por este gran privilegio de poder con el entendimiento venir y confesarte como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también confesar, Señor, a tu Hijo Jesucristo, al que enviaste a este mundo, como el único Señor suficiente, Salvador de nuestras almas. Es por la fe que es en Él y en la obra que Él hizo en la cruz, la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, que hoy podemos, Señor, estar delante de ti en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro.
Gracias, Padre nuestro, porque ni esta vida ni 1000 vidas serían suficientes para pagar este gran privilegio, Señor. Este don tan maravilloso, tan grandioso que nos has dado, de la fe en tu Hijo Jesucristo como el único, Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, en esta hora yo y mis hermanos estamos aquí porque anhelamos, Señor, la sabiduría y el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, conocerte más y mejor y entenderte más y mejor a través de la palabra escrita. Por medio de tu Santo Espíritu trae la revelación de tu voluntad a nuestras vidas. Háblanos en esta mañana. Permítenos no solamente escuchar, sino además entender tu dulce voz y obedecer tu dulce voz. Manifiéstate, Señor, a través de la palabra escrita, Señor, a nuestras vidas. Obra con tu Espíritu Santo, conmuévenos, guíanos a toda la verdad. Danos, Señor, ese entendimiento. Permítenos, Señor, probar cuál sea esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Sea tu palabra, Señor, sosteniéndonos, dándonos aliento, Señor, infundiéndonos la fuerza, Señor, para continuar con este día a día. Obra con tu Espíritu Santo, Señor. Prospera, Señor, este tiempo por amor a tu nombre, te lo pedimos, y a tu gracia. A tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Oiga, ahí está entonces también David Julián Gómez. Un abrazo, David, desde Bogotá. Ana Yancy. Bueno, ahí ya está una de nuestras primeras Anas conectada. Hola, Jessy. El Señor te continúe bendiciendo. Saludos, buenos días. También está Rafa Peralta. Hola, ¿qué tal, Rafa? El Señor te bendiga. Y bueno, entonces así como les comentaba a los que estaban conectados al principio, aquí estoy ya de nuevo, de regreso, gracias al Padre. Fuimos, volvimos en paz con Santiago y bueno, es lo más grande, lo más maravilloso, poder nuevamente estar aquí en el hogar, bajo este techo, compartiendo con mi casa y bueno, con ustedes ya esta vida de fe, la alegría y el gozo de estar de nuevo aquí, con todo eso lo que conlleva, digamos, pero con todas las cosas y que conlleva el diario vivir, la convivencia, que no es fácil, pero sin embargo es lo más grandioso y lo más maravilloso. Entonces, bien, agradecido, como les repito, por el Padre, también con ustedes, con la iglesia, por sus oraciones, por su ruego, por su súplica, por el amor conmigo y para con mi casa. Y bien, ya ahora sí, entonces prácticamente nos enrumbamos es ya lo que sería el viaje a Cuba. Continuamos orando, pidiéndole al Padre para que sea pues Él aparejando todas las circunstancias. Ya las cositas, gracias a Dios, están aquí. Lo que vamos a de alguna manera llevarle a los hermanos. Y bueno, la cuestión es aquí entonces que sea el Señor aparejando lo que haga falta para el resto de lo del viaje. El transporte interno allá que también es, digamos, complicado, pero bueno, poco a poco ahí va el Señor abriendo puertas y vamos entonces pudiendo salir adelante. Bien, entonces vamos a compartir la enseñanza con la palabra. Vamos a escudriñar un poco más desde, digamos, la revelación del Espíritu Santo, esa porción de Juan capítulo 17, que fue, digamos, el tema de la predicación que el Señor conmovió al hermano pastor Juan Manuel el día del Señor, el domingo. Y bien, amados hermanos, en el Evangelio según San Juan está narrada, digamos, lo que es de manera más detallada. Ay, perdón. Está narrado de una manera más profunda, más detallado, lo que es el evento como tal de la última cena. En todos los 4 testimonios, en el testimonio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Acuérdese que son testimonios, por eso dice según. El evangelio es uno solo, no hay 4 evangelios de alguna manera como uno escucha a las personas referirse a ello, sino que es uno solo el evangelio, una sola es la buena noticia, las buenas nuevas de salvación.
que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, la buena noticia. Y bueno, las buenas noticias provienen de las malas noticias. Las que le dan origen a las buenas noticias son las malas noticias. Hola José Luis, el Señor te bendiga también. Hola Patricia. Y él desde Bogotá, saludos. La Biblia es el libro que contiene las noticias. El Antiguo Testamento es la escritura que da las malas noticias. Y el Nuevo Testamento es la escritura que da las buenas noticias, el Evangelio. Y las malas noticias entonces son el Antiguo Testamento o es lo que dice la ley, que la paga del pecado es la muerte y que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Don Alberto Borges, el Señor Jesús lo bendiga, un abrazo, saludos a la distancia. Y la buena noticia es que Dios, en su misericordia, en su amor, en su bondad, estableció enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo a que muriera en la cruz y en su obra, a través de su obra, satisfaciera su justicia, su propia justicia que Él estableció. Por eso el Señor en el Evangelio según San Mateo, vamos rápidamente allí, capítulo 5, para que aprendamos bien sin pereza a través de la Escritura, para que si aprendemos bien por medio de la Escritura, también nos esforcemos para enseñar bien por medio de la Escritura. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces está hablando acerca de entonces el propósito de su ministerio. Venir entonces a hacer o a cumplir la voluntad de Dios. Lo que la ley entonces y los profetas están diciendo en el Antiguo Testamento, que es la palabra del Padre, el Hijo ha venido entonces a darle cumplimiento. Y en esa palabra del Padre, hablada por los profetas en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como la ley, lo que está establecido es esa justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. ¿Ve? Sin embargo, entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo tomando entonces Él nuestro lugar y aunque digamos, como dice, digamos no, como leamos como dice el profeta Isaías capítulo 53. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Qué maravilla de escritura. Qué maravilla de escritura, 700 aproximadamente, 700 años antes de que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se manifestara en esta creación, ya el Padre, por medio de los profetas, estaba dando ese testimonio maravilloso acerca de lo que sería entonces su ministerio, esas buenas nuevas de salvación, de que aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el Padre quiso cargar en él, como dice así, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linajes, virá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, esta es la realidad. El justo por los pecadores. Él es entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando lo vio, ¿recuerdan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está entonces haciendo referencia a el Cordero. ¿Y a qué se está refiriendo entonces? A la víctima del holocausto o del sacrificio. ¿Ve? A esa víctima que era en este caso un animal que era o debía pues ser sacrificado y derramada su sangre y pagar con su vida por el pecado, por la culpa de los hombres. Entonces, en el Antiguo Testamento, de manera en la sombra, la parábola, nosotros vemos que lo que Dios estableció es que sin sangre no hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, que la paga del pecado es la muerte. Y que entonces, cuando no hay el entendimiento, incluso, muchas veces, digamos, yo he escuchado el argumento en las personas, digamos, ateas, y no solamente ateas, escuchen, en muchísimas personas, aún creyentes, que se denominan o se me presentan a sí mismas como, se me presentaron como cristianas en su momento, pero que me hablan o que me manifiestan su fe en el Dios del Nuevo Testamento. Ojo, argumentan o refutan entonces su creencia en el Dios del Antiguo Testamento, pues porque no tiene o no hayan sentido de cómo entonces ese Dios de amor, de misericordia, de bondad, está, digamos, en el Antiguo Testamento demandando al pueblo de Israel que vaya y en su nombre mate mujeres, niños, ancianos, hombres, animales. No dejarás ni una pezuña con vida. Es el mandamiento que le da entonces el Señor y le dice a Moisés, escriba acerca de Abimelech, no dejarás ni aún una pezuña con vida. Y es precisamente el cumplimiento a esa, digamos, a ese requerimiento que está escrito, esa demanda de Dios, lo que hace que entonces el primer rey coronado de Israel, Saúl, falle. El profeta Samuel, allá lo pueden entonces leer para su lectura, para su, digamos, devocional. Entonces ahí pues el que le da el mandamiento, le encomienda entonces el Señor a por medio del profeta, de destruir por completo a Abimelech. Veámoslo rápidamente, que el tiempo pasa rápidamente, se me pasa pero pues todo tiene que ser en Primera de Samuel, Primera de Samuel, donde
Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues estás atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Oh, ¿duro o no? Fuerte. Ese Dios del Antiguo Testamento. Por eso les hablaba, les decía, acerca de, escúchenme bien, ateos que argumentan en esto, o sea, toman como argumento estas porciones o este, digamos, testimonio del Antiguo Testamento, y no solamente ateos, sino aún, lo más fuerte, aún cristianos. Y bueno, todo eso es entonces precisamente consecuencia de algo. ¿Y qué es ese algo? Y es de entonces de el desconocimiento. Allí en el profeta, rápidamente, Oseas, maravilloso, vemos claramente cómo el Señor capítulo 4, versículo 6, nos manifiesta que es entonces aquello que de nosotros debemos tener claridad. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, perdón, del sacerdocio. Y porque porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, el desconocimiento acerca de la palabra de Dios y el desechar la palabra de Dios es lo que causa la destrucción. ¿Ven? Hola Paula, Paulita Ugalde, el Señor Jesús te bendiga. Saludos para ti, para Dieguito, para tu mamá, para Antonio, para tu hermano, para tu cuñada, para todos, hasta para el gatico, los gaticos y los perritos. Entonces, el, la falta de conocimiento y el desechar ese conocimiento que proviene de la palabra de Dios, por cuanto olvidaste mi ley, estaba diciendo mi palabra, eso es lo que causa la destrucción. ¿Ve? Y causa la destrucción y entonces el diablo, la serpiente que es astuta, eh, como la mujer misma dice, manifiesta ahí en Génesis, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Esa astucia de la cual entonces el diablo se aprovecha es precisamente del desconocimiento, de la ignorancia acerca de la voluntad de la palabra de Dios, de la Biblia, del desconocimiento bíblico. Y no podemos hablar de vida de fe y no podemos hablar de victoria en lo que es la vida de fe y no podemos hablar de relación con el Dios que nos creó y con Él, sino es a través de su palabra, de su Hijo Jesucristo. Y esa es la palabra hecha carne. Porque entonces ahí es donde viene y el diablo, como les decía, aprovecha ese desconocimiento para traer confusión. Confusión hasta el punto donde, como les estoy diciendo, hay personas que aún siendo cristianas no creen en el Dios del Antiguo Testamento.
Y son confesiones cristianas que se dedican solamente a imprimir y a regalar y a repartir nuevos testamentos. Les he dicho, una organización que se llaman los Gedeones. Y son hombres que tienen, digamos, llamémoslo así, una piedad. Imagínense, son hombres que dedican, digamos, parte de sus recursos y hacen entonces y levantan ofrendas y tienen una organización como tal que ya sus propias imprentas, sus propios empleados, sus propias máquinas para imprimir en muchos idiomas nuevos testamentos, para ponerlos de manera gratuita y son de calidad. No vaya a pensar usted que son de papel periódico o algo así, de alguna manera lo que le toca a uno, pues dar, porque ya usted sabe como todo es negocio. Hola, mi hermana Margarita, el Señor Jesús te bendiga. Y ponerlos y repartirlos de manera gratuita en hoteles alrededor del mundo. Nuevos testamentos. Y diría uno, no, sí, es que pues muy loable, muy bonito, muy... Pero, ojo, mm, entonces una verdad a medias en sí misma no es la verdad. Y si yo, digamos, entonces, el hecho de que sea cristiano y tenga claridad acerca de que entonces hoy Dios, la palabra que Dios, el Padre, está hablando a los hombres es esa palabra, esa revelación suya, dada a través de su Hijo Jesucristo. Y claro que sí, tiene prioridad en mi vida, pero entonces eso no me lleva a que haya, digamos, un desconocimiento de lo que es en sí misma la sombra o digamos el borrador que le dio origen al documento original. Porque, porque eso entonces le da veracidad a mi fe, le da entonces cuando yo tengo más, entre más claridad tengo yo acerca de que todo está en orden, que todo concuerda, que todo calza, eso le da a mí, me da a mí mayor confianza. ¿Ve? Si usted va a ver entonces y va a firmar un contrato, pero usted digamos un ejemplo, no tiene o no hay interés por parte suya o no tiene acceso a ver lo que le dio origen al contrato. No es lo mismo ese conocimiento, no es lo mismo, no genera la misma confianza que el que usted entonces pueda y vea los borradores, que usted haya visto entonces la elaboración del borrador, que usted mismo haya participado y tenga claro entonces de dónde viene esta cláusula o por qué entonces se llegó a este acuerdo. ¿Ve? Y pues entonces, como les decía, ahí, como les decía, no, como el Señor nos está diciendo y nos está mostrando, y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y porque desecharon el conocimiento, desechamos la palabra de Dios y porque entonces como cristianos o nos parece más bonito el ponernos a cantar o hacer vida social o hacer obras de caridad y volvemos la iglesia, convertimos la iglesia entonces en eso, en un club social, en un lugar de beneficencia, pero no, entonces la iglesia es un lugar donde los miembros se dedican al estudio y al escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, para adquirir el conocimiento, la sabiduría acerca de la voluntad de Dios, para poder entonces transmitirla de la manera correcta, en el contexto correcto. Porque como les repito, si usted entonces lee esta escritura y aquí dice claramente, ve pues y hiere a Amalek, Dios, el Dios que de amor, el Dios de misericordia, el Dios de bondad, que de tal manera amó al mundo, aquí está entonces diciendo,
destruya, mate. Y Dios, el mismo Dios entonces que está aquí, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¡Ah! Pero ¿cómo? A ver, vamos un momento por acá, rápidamente a Éxodo 20, ahí mismo en la escritura, Éxodo 20. Ya saludé a mi hermanita Margarita, sí, sí, ya te saludé. De nuevo un abracito, un beso. Capítulo 20, versículo 13. No matarás. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20? Que Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, por medio de su siervo Moisés, le está dando mandamiento al pueblo de Israel. No matarás. Y ahora aquí, primera de Samuel, capítulo 15, Dios, por medio del profeta también, por medio de un intermediario siempre. Acuérdense, la mediación en la sombra, pero eso es la parábola de la realidad. Por manos de un mediador, entonces está diciendo, mata, le está dando mandamiento, escúchenme bien, al rey. Denme solamente un segundito porque volvieron los alineadores. Un segundito. Ahí les cambio el panorama para que... Ya, porque no hemos terminado. Parecía que sí, pero desafortunadamente no. Entonces, bueno, disculpen, pero no puedo dejar tanto tiempo sin ponérmelo. ¿Ve? Entonces, es contradictorio. ¿Y cómo entonces, digamos, de tal manera amó Dios al mundo? ¿Y cómo ese Dios entonces manda a que no maten y después los manda a que maten? No hay o no tiene ningún sentido. Seamos honestos. No hay claridad. Es contradictorio. Es confuso. Y de ese sentimiento, de eso, todo lo que estoy hablando, estoy diciendo, la serpiente que es astuta se aprovecha así para que se levanten esos argumentos. Y por eso entonces debemos tener claridad que como iglesia, dice en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo, primera que les dije, perdón, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando, bueno, el 6 también, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O, traducido, pues aunque andamos en la carne, porque aunque tenemos este cuerpo de carne y tenemos la vida de la carne,
y compartimos en este mundo físico, material. Y todo lo que nos rodea es físico y es material y nuestra primera realidad es todo lo que se puede ver y tocar. Entonces, en esta carne contiene, está contenido el Espíritu de Dios. Y entonces, ahora entonces, ya, aunque vivimos o militamos en la carne, no andamos conforme a la carne. Y no hablamos entonces de la sabiduría que tenemos y que recibimos y compartimos, no es sabiduría de este mundo terrenal, que es diabólica, que es entonces diabólica en el sentido de que en vez de acercar a Dios al hombre, perdón, a Dios, lo aparta. Y por eso las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en la destrucción de fortalezas, derribando, escuchen, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces yo quiero hacerles una pregunta. Tal vez, no sé si en este momento usted está siendo confrontado con esta realidad o en su vida de fe y por la obra del Espíritu Santo y su juicio y su, digamos, eh, esfuerzo, lo ha llevado y lo tiene entonces ya en el punto donde realmente estas palabras que acabo de mencionar no son, de alguna manera, no lo confrontan. No lo confrontan. No, digamos, usted reflexiona o piensa acerca de que no tiene sentido, de que de verdad que es raro, cómo así que Dios mismo dijo, no matarás, y ahora está diciéndoles, ve y mata. Pueda que entonces sí, tal vez, o tal vez incluso esté siendo usted mismo confrontado. Pero lo que me gustaría de alguna manera es que reflexionemos un poco, un momento, acerca de si, en este caso, una persona a la cual usted le está compartiendo su fe cristiana o una persona que tiene conocimiento acerca de su fe cristiana le plantea este cuestionamiento. Venga, explíqueme. Venga, déjeme claro esto, porque no entiendo. Dios es Dios de amor, Dios de misericordia. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree en un Dios de amor, un Dios de misericordia? Es un Dios que da mandamientos y todo. Bueno, ¿por qué al pueblo de Israel le dice, no matarás? Y después le dice, ve y mata. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál es la comprensión que usted tiene? Primero quiero entonces hacerles una claridad. En su humanidad, en mi humanidad, en nuestro intelecto, y hablando, escúchenme bien, en la carne, no hay respuesta. Nada de lo que usted diga, nada de lo que usted argumente, con, digamos, todo lo que nosotros, llamémoslo así, recibimos o admitimos como ético, como moral, como que tiene sentido, entonces tengamos o haya, digamos, sea admisible. No hay. O sea, es totalmente contradictorio. Porque la sabiduría de este mundo no da o no, en la sabiduría o en el conocimiento de este mundo, la comprensión y
todo el sentido que nosotros tenemos de las cosas de aquí no le dan respuesta. Nada de lo que usted diga es suficiente. La única forma, la única manera es que haya la intervención del Espíritu Santo. Por eso allí, ahora sí, fuimos a Corintios 10, a 2 Corintios 10, pero vamos a rápido un momento a 1 Corintios 1, digo 2, perdón, capítulo 2 de 1 Corintios, estábamos en 2:10, ahora vamos a 1 Corintios 1, capítulo 2, o sea, 1 Corintios capítulo 2, y quiero que miremos desde el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Quiero que pues entiendan que cuando habla acerca de siglo está haciendo referencia a este mundo, o sea, a la sabiduría de este mundo físico, terrenal. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, o sea, ni de los dioses de este mundo, príncipes principales, o de los dioses de este mundo, o sea, de los ángeles caídos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que las aman, para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este es el kit del asunto. Pero Dios no las reveló por el Espíritu. Entonces está diciendo, mire, el diablo y sus ángeles caídos, las huestes de maldad, ellos conocen la historia, conocen la escritura, saben lo que está escrito. Satanás, escrito está, Satanás mismo responde, pero escrito está también. ¿Qué es lo que ellos no tienen? ¿Qué es lo que no hay en ellos? Revelación, porque lo que en ellos no hay es la obra maravillosa del Espíritu Santo divino de Dios, por cuanto ellos no participaron de carne y de sangre. Entonces, como dije aquí claro, sabiduría no de este mundo, la cual, si los príncipes de este mundo la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Entiéndame, donde el diablo y sus ángeles caídos, sus cortes de huestes de maldad, tuvieran revelación acerca del plan de Dios, la voluntad de Dios, jamás y nunca. Porque la Biblia se refiere acerca de a Satanás, al diablo, como también la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. La palabra shaitán, Satanás, significa el que se opone. Escúcheme bien, el que se opone a la voluntad, el enemigo de Dios. Satanás es el enemigo de la voluntad de Dios, se opone. Todo lo que sea y tenga que ver con lo que Dios dice, oponerse, hacer resistencia, por eso es rebeldía. Él está ahí. Entonces, que donde, digamos, el diablo hubiera sabido que crucificando a Jesucristo, al Hijo de Dios, matándolo en una cruz,
Lo que iba entonces era a, como dijo el Señor en la cruz, ¿recuerdan las palabras, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Tetelestai, consumado, hecho, hecho está. Donde el diablo hubiera tenido claridad acerca de el sentido correcto y hubiera revelación, entonces, por supuesto que jamás y nunca va a crucificar y a morir, a matar a Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz. Por tanto, el que a ti me entrega, mayor pecado tiene. Y que entonces, en vez de, digamos, de el diablo pensó, lo maté, lo logré, por fin la voluntad de Dios no se llevó a cabo. Pero resulta que la voluntad de Dios era que el Hijo muriera en una cruz. Pero ¿cómo se le ocurre? Es que es inverosímil. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿En qué cabeza va a caber? ¿En qué clase de sabiduría puede haber o se puede concebir que alguien que ame a un hijo y que lo envíe entonces a que lo escupan, a que lo apedreen, a que lo humillen, a que lo degraden, a que lo ¿cómo se llama? Vituperen, a que le oraden sus manos, a que le traspasen su costado, a que le den a beber vinagre? O sea, ¿eso en cabeza de quién cabe? Piensen ustedes, reflexionen. Piensen ustedes, no pensemos, reflexionemos. No, 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 no. O sea, pero ¿qué es lo que a usted el sentido común le dice? ¿A quién se ama más que a los hijos? Y uno para quién se esfuerza, uno para quién es que trabaja. Usted nunca se ha pensado, ¿usted para quién es que trabaja? ¿Para qué se esfuerza tanto? Si uno todo lo que hace lo hace es por los hijos, pensando en los hijos, porque uno lo que quiere es que los hijos estén bien, que los hijos no pasen y que los hijos no sufran lo que uno pasó, lo que uno tuvo que vivir. ¿A quién se ama más sino a los hijos? Dice la canción. El camino de la vida, y los colombianos más que yo los, lo saben. Porque a quien se ama más son la prolongación de la existencia. Los hijos no son todo para uno. Y entonces, ¿en cabeza de quién viene uno y dice, yo soy el hijo de Dios? Y sí, entonces, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Voy a tirarlo desde aquí y lo voy a matar. Si es hijo de Dios, dígale a Dios que lo defienda. No hay. No tiene sentido. Ok, perfecto. Entonces, pues, como dice aquí, sabiduría no de este mundo, donde los príncipes de este mundo, si la hubieran conocido, o sea, si hubiera habido revelación, entendería que matando a Jesucristo, al Hijo de Dios, en una cruz, humillándolo, vituperándolo, haciendo todo lo que hizo con él, lo que iba a hacer finalmente era llevar a cabo la voluntad de Dios. Porque entonces miremos rápidamente aquí mismo en el profeta Isaías capítulo 55. Versículo 9. Digo, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como mis pensamientos, digo, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí está claro, sí y no. Claro, cuando hay revelación. Porque son más que altos los cielos que la tierra. O sea que los pensamientos de Dios son, y los caminos de Dios son ¿qué? Eternos, espirituales. Porque Dios es espíritu.
Porque entonces este mundo físico, temporal y las cosas de este mundo y todo lo que está aquí, Él lo va a envolver como un pergamino y será deshecho. Entonces todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios es y está basado en la eternidad. Entonces esa es la obra del Espíritu Santo. Y para que los pensamientos de Dios sean mis pensamientos y los caminos de Dios sean mis caminos, se necesitan dos cosas, la Biblia y el Espíritu Santo. Y la Biblia y el Espíritu Santo es la fe de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios. Cuando hablamos entonces acerca de fe cristiana, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, que el Señor nos permite realmente creer en su Hijo Jesucristo, nos permite creer en su palabra. Y sobre esa fe obra el Espíritu Santo y viene la revelación. Y entonces ahora, como dice allá mismo, volvamos rápidamente a Corintios. Capítulo 2. Sí, primera de Corintios, donde había dejado, donde estábamos antes. Pero leímos entonces hasta el 10 y dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, acomodando lo espiritual, la palabra de Dios, que es espíritu, al sentido espiritual que Dios le está dando. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Como Dios manda al pueblo de Israel que no mate, y más adelante le está diciendo mate mujeres, niños, ancianos, aún los de pecho. Nada, no se apiade. ¿Qué explicación podemos darles? ¿Qué podemos decirles? Entonces, esto es, hermanos amados, para que así como el sentido que el Señor le dio a la predicación el domingo al hermano Juan Manuel acerca de la importancia de no desechar el conocimiento y no aburrirnos entonces de como iglesia procurar y esforzarnos en vez de ponernos a hacer muchísimas cosas que tal vez puedan sonar más buenas o más agradables o tengan, digamos, reputación incluso de más piedad, en continuar esforzándonos, enfocándonos en poder entonces orar y de oración y la palabra. En permanecer entonces en oración, en ruego y en súplica, pidiendo revelación, sabiduría, conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios a través de la palabra escrita. Y no apartarnos de esa verdad, ni de eso, ni a derecha ni a izquierda. Porque si no es y no hay revelación, no hay sabiduría de parte de Dios, del Espíritu Santo, entonces ya nuestra fe no es una fe cristiana, sino que es una religión cristiana. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el sentido correcto? Pues que la Biblia dice claramente que el propósito de Dios es, y la voluntad de Dios es la salvación del hombre. Y para que haya la salvación, para que ocurra esta salvación, debe haber el conocimiento en el hombre acerca de quién es Dios y el conocimiento correcto que Dios está dando acerca de sí mismo por medio de la Biblia
y a través de la revelación del Espíritu Santo es rápidamente a nuestro versículo Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oiga, ahí está Adrián, el Señor te bendiga, Adrián, saludos para ti y para tu casa, hombre, saludos. Desde allá y ahora desde acá, compadre, así es esto. En entenderme y en conocerme. Para yo poder recibir la salvación, para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en mi vida, yo tengo que tener el conocimiento y el entendimiento correcto acerca de quién es Dios. Dios es el que hace misericordia, juicio y justicia. Misericordia, justicia y misericordia, perdón, juicio y justicia. Si a mí no se me predica de esa manera y la persona que me comparte las buenas nuevas de salvación no tiene el conocimiento correcto acerca de Dios, lo único que me va a transmitir es un conocimiento errado. Y ese conocimiento errado llega al punto a donde, como les decía, cristianos que simplemente entonces, como una de esas, digamos, sectas cristianas, que durante más de prácticamente casi 1800 años prohibía o prohibió incluso todavía a sus miembros leer y escudriñar la Biblia. ¿Pero con qué finalidad? ¿Con qué propósito? No malo. No malo, no vaya a pensar usted que malo. Con el propósito, con la finalidad de que no se confundan, de que no, para que no pierdan la fe. Porque si se ponen a leer la Biblia se van a enloquecer. Y si usted habla con personas mayores, digamos, que pertenecían o incluso aún todavía pertenecen a esa secta, les van a dejar claro que eso es el, digamos, como lo que se les argumentaba. Si usted lee la Biblia se enloquece. Si usted lee la Biblia pierde la fe. Porque si usted va y lee la Biblia entonces y dice ahí que Dios dijo no matarás y después al mismo pueblo de Israel y a su rey le está diciendo vaya y mate, de ahí muchacho. Sí, porque entonces como no obra el Espíritu Santo, porque no tienen la fe cristiana, no tienen la fe de Dios, entonces son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al pozo. Eso es la palabra de esa es la palabra, el razonamiento que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Entonces, que si alguien que no conoce a Dios me va a venir a mí a hablar de Dios sin conocerlo, el conocimiento que me va a dar acerca de él es que errado. Y si el conocimiento acerca de Dios no lo ha recibido por medio de la Biblia y a través de la revelación del Espíritu Santo, simplemente se llama religión. Póngale el nombre que quiera. Ese es el conocimiento correcto de Dios que Él está dando acerca de sí mismo, que Él es el que hace misericordia, juicio y justicia. Y cuando vamos allá, entonces, claramente, a entender la porción que les acabé de poner, o bueno, de la cual estamos tratando, de cómo les dice, entonces, no maten, y después les dice, maten. Es, y es consecuente, es concluente con quién es Dios. ¿Quién es Dios?
Dios es el que hace misericordia. Dios es amor. Lo ve uno escrito por todas partes. Yo no sé si ustedes, antes era supremamente común, hoy ya ni eso. Dios es amor. Por toda parte se lo encontraba uno, en los puentes, en muchas partes, muchísimas partes. Dios es amor. Ese no es el conocimiento correcto acerca de Dios. Eso es una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira completa. Dios es amor como tal. Esa sentencia solamente no es correcta. Dios es amor, pero Dios es justo y hace justicia. Ese es el conocimiento correcto. Y eso que vimos entonces, como les decía, que, que Dios le dé mandamiento, que vaya y destruya a Amalek. Cuando hay entendimiento y hay revelación, vamos a tener claridad acerca de que, entonces, ¿qué representa Amalek como tal? Bíblicamente hablando, Amalek representa el pecado, la justicia de Dios, la muerte. Y esa es la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Rey, Jesucristo es el Rey que viene a ejecutar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que arrasa con el pecado. Quita el pecado por medio del perdón. Pero eso está siendo en la sombra, la parábola. Porque Dios en su voluntad estableció que el pueblo de Israel fuera a la tierra prometida. Pero en el camino se le atravesó, ¿quién? Amalek, y se le opuso y se convirtió en su enemigo. Y eso es lo que es el pecado en el hombre. Porque Dios desde que nos creó, el propósito del hombre es que estuviéramos en el cielo junto a Él y compartiéramos con la eternidad. Pero, ¿se acuerdan? Un enemigo hizo eso. ¿No sembraste tu buena semilla en tu campo? ¡Ay, se nos pasó otra vez el tiempo! Sí, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. Eso es el pecado. Porque el pecado es lo que hace que el hombre muera. La paga del pecado es la muerte. Y la muerte es entonces lo que hace que el hombre se separe de Dios, la criatura se separe del Creador. Y la voluntad del Creador es que la criatura permaneciera en comunión con Él eternamente. Entonces ahora sí ven a qué se está refiriendo la obra de que el rey acabe con Amalek. Es la parábola. Y eso es lo que ocurre con el pecado cuando invocamos el nombre de Jesús. Lo destruye. No hay memoria de él. No me acordaré más de sus pecados. Los echaré a lo profundo del mar. Cada vez que usted, entonces, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Cada vez que arrepentidos nosotros pedimos perdón. No queda memoria del pecado en el nombre de Jesús. No queda nada, no queda títere con cabeza, desarraigado por completo. No existió. Esa es la obra del Rey. Amén, aleluya. Y Saúl falló. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor, no falló. Él sí, entonces, cumplió e hizo la voluntad del Padre. Por eso dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Desarraigar por completo, quitar. Como lo hizo, nos dio su nombre. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación.
porque todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. La gloria que me diste, yo se las he dado. La gloria que el Padre le dio al Hijo es el nombre de Jesús. Y la gloria que el Hijo nos dio a su iglesia, a los cristianos, es la fe en el nombre de Jesús. Esa es nuestra fe. Nosotros creemos no en la persona, sino en el nombre que contiene la persona, que es bíblicamente la persona en sí misma, el Salvador. Por eso cuando decimos, perdón, Padre, en el nombre de Jesús, estamos manifestando nuestra fe en la salvación de Dios. Pero el que no tiene el entendimiento, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no tienen relación con Él, ni tienen revelación y no saben entonces la gloria de Dios que está en su nombre, en el nombre de Jesús, y que esa gloria de Dios que está en el nombre de Jesús se lleva a cabo, se realiza en el momento que el hombre, por invocar ese nombre, recibe el perdón de sus pecados. Porque es por lo único que hay fiesta en el reino de los cielos, cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador recibe el perdón. Y ese perdón, entonces, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo dé. Porque todo lo que invocaré el nombre de Jesús será salvo. Eso es entonces a lo que está entonces haciendo referencia a la Biblia. Y ahí no queda nada de pecado. Es destruido por completo. Destruido por completo. No me acordaré más de sus pecados. ¿Dónde quedó? ¿Dónde están? Pero cuando vamos entonces al Antiguo Testamento, Saúl, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? No hizo eso. Porque Saúl está obedeciendo al Padre por la ley. Y la ley, entonces, como dice en Hebreos, no es suficiente. La sangre de machos cabríos no es suficiente para los pecados de la conciencia. Porque la ley y todo lo que está escrito y los mandamientos y ordenanzas que le dio para el pueblo de Israel solamente son para las cosas de la carne. ¿Se acuerda que hemos aprendido que hay pecado de la carne, la maldad? Pero no el pecado del espíritu, que es el que tiene condenado al hombre. Entonces lo hizo pero a medias, la ley, por eso no es suficiente y por eso nuestro Señor Jesucristo es fiador de un mejor pacto, basado en mejores promesas, en salvación completa, en que no hay memoria ya del pecado, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia, como dice literalmente, de todo pecado. Amén. Entonces, wow, poder explicarlo y maravilloso verlo con revelación es diferente a, entonces explíquemelo, póngame a bailar el trompo en una uña. ¿Cómo manda a matar? ¿Qué representa eso? No, pero eso, como me lo dijo un hombre, es porque usted ve a Jesucristo hasta en la sopa, ¿sí? Gloria a Dios, porque hay revelación, porque no he desechado el conocimiento, porque entonces, antes de hacer y deshacer y de forzar, por otra parte, estamos escudriñando la palabra, buscando revelación. No es motivo y la oración, el ruego y la súplica no es por oro, ni por plata, ni por fama, ni por fortuna, ni para alcanzar las cosas de este mundo, ni toda la fama, ni la fortuna, ni lo que este mundo entonces pueda dar, sino para poder tener correcto entendimiento acerca de cuál sea esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, que es que por la fe en su Hijo Jesucristo recibamos la salvación de nuestras almas y podamos estar en comunión desde ahora hasta la eternidad con el Dios de misericordia, de juicio y de justicia que nos salvó. Amén. Bien, amados hermanos, entonces que el Señor nos ayude
para que su nombre sea glorificado y a través de la fe en ese nombre, el único nombre, bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación, podamos orar con el entendimiento y haya arrepentimiento para perdón de pecados y invoquemos ese nombre, el nombre maravilloso de Jesús. Esta noche a partir de las 7:30 con nuestro hermano Rafael continuamos la enseñanza. Mañana también en la casa de nuestro hermano Enben y nuestra hermana Gabriela. Ya se me pasó mucho el tiempo, vamos a despedirnos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Un beso a la distancia, un abrazo, el Señor Jesús los guarde y los bendiga. Nos vemos ya también entonces será el domingo con la ayuda del Señor para rendirle el culto al Padre y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Chao, chao.